El movimiento huelguístico seccional tuvieron participación lo que es obreros, empleados, profesionales y técnicos de las ramas minera y del metal, del transporte aéreo, terrestre y marítimo, de la industria alimentaria y de bebidas, de la construcción, textil y del vestido, telefónica y de telecomunicaciones, electrónica, de la radio y la televisión, agricultura y forestal, de la educación, de la salud, del comercio y de la administración federal, estatal y municipal. Durante este gobierno encontramos movimientos sociales como es el movimiento campesino, el movimiento de obreros, el movimiento urbano popular y el movimiento estudiantil. Movimientos campesinos. En regiones como Chiapas y Guerrero, los campesinos siguieron luchando por una reforma agraria efectiva y una mejora en sus condiciones de vida. Empezaron a denunciar lo que fue el despojo de sus tierras y una falta de apoyo por la producción agrícola. El periodo de López Portillo estuvo marcado por importantes transformaciones económicas y sociales en México, así como tensiones entre sectores campesinos y obreros. En un contexto en un contexto más claro, sería en el endeudamiento externo, la crisis económica y el auge petrolero. Las demandas de estos movimientos enfrentaron respuestas limitadas, lo que tuvo consecuencias significativas. Una de ellas es el movimiento campesino. Durante este periodo, los campesinos exigieron mayor justicia, acceso a tierras y mejores condiciones de vida. Aunque digamos que el gobierno implementó políticas de reforma agraria y programas de apoyo al campo, como créditos y subsidios, estas medidas no lograron atender las necesidades estructurales del sector rural, lo que el Estado fortaleció organizaciones campesinas oficiales como la Confederación Nacional Campesina CNC para mantener el control político, pero los movimientos independientes como la Coordinadora Nacional, Plan de Ayala, la CNPA, crecieron debido a la insatisfacción del sistema clientelista. Esto derivó en conflicto por la tierra y una crisis persistente en las comunidades rurales, de prevalencia la pobreza y la desigualdad. Uno de los movimientos sociales que estuvo durante este gobierno fue el movimiento de los obreros, ya que la reforma laboral y las demandas de los trabajadores fue un tema que estuvo vigente durante este sexenio. Los obreros de diversas industrias, lo que es especialmente el sector del petróleo, empezaron a enfrentar una falta de derechos laborales, una corrupción por parte de los sindicatos y una represión que era por parte del gobierno. En este contexto, los obreros empezaron a exigir con luchas una mayor autonomía sindical y también una mejora en sus condiciones laborales. En el movimiento obrero, la consecuencia fue en el ámbito laboral. Los trabajadores enfrentaron un escenario de inflación, pérdida de poder adquisitivo y precarización del empleo, agravado por la crisis económica que golpeó al país en los últimos años del sexenio. El gobierno utilizó su relación con sindicatos oficialistas como la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, para contener las demandas obreras y evitar huelgas masivas, pero sin embargo, este control no fue suficiente para frenar el descontento. Surgieron sindicatos independientes y movimientos laborales, como los del sector educativo y universitario, que demandaban mejor condiciones laborales y mayor autonomía sindical. A pesar de las reformas laborales superficiales implementadas, los problemas fundamentales de los trabajadores permanecieron sin solución. El movimiento urbano y populista. Las consecuencias se dieron en zonas urbanas. El rápido crecimiento democrático y la falta de planificación llevando a la aparición de asentamientos irregulares
y demandas por viviendas y servicios básicos. Las consecuencias de este movimiento urbano y popular influyó en la presión de los movimientos que obligó al gobierno a implementar programas como créditos para vivienda social y mejoras de servicios básicos, aunque estos fueron insuficientes para atender la demanda. Las colonias populares se organizaron en comités vecinales, lo que no solo facilitó la defensa de derechos, sino que también el desarrollo de una cultura de participación ciudadana. A pesar de algunos avances, este movimiento no logró erradicar problemas como la pobreza urbana, la migración de asentamientos y la precariedad de los servicios. También hubo tensiones con las autoridades debido a la falta de soluciones integrales y al uso de medidas de cooptación y control político por parte del Estado. El movimiento estudiantil de 1978 a 1980. La causa de este movimiento fue a finales de los años 70. Surgió como respuesta al descontento de las condiciones educativas, la falta de oportunidades laborales y el autoritarismo gubernamental. Entre sus principales consecuencias se encuentra que los estudiantes lograron visibilizar la necesidad de democratización y la mayor participación ciudadana en las decisiones del país, sentando las bases para la organización de movimientos sociales en las décadas posteriores. Este movimiento no se limitó a demandas educativas, sino que se conectó con luchas de campesinos y obreros y fortaleciendo una red de apoyo entre diferentes sectores marginados. Aunque las movilizaciones lograron cierto reconocimiento, el gobierno utilizó medidas represivas para contenerlas, perpetuando una percepción de autoritarismo en la gestión política de López Portillo. Hubo pequeños avances en el presupuesto para universidades y en la autonomía académica, pero no se resolvieron los problemas estructurales, como la insuficiencia de recursos y la inequidad en el acceso a la educación. Causas de los movimientos sociales durante el gobierno de José López Portillo, que abarcó del año 1976 a 1982. Alguna de las causas de estos movimientos sociales fue la crisis económica, ya que a pesar de que hubo un boom petrolero durante este gobierno, México comenzó a enfrentar varios problemas como lo fue los altos niveles de inflación, la devaluación del peso y el aumento de la deuda externa. Estos problemas comenzaron a verse afectados en las clases populares. Otra de las causas fue la desigualdad social y la pobreza, ya que a pesar de la riqueza que se estaba generando por el petróleo, no fueron distribuidas de manera equitativa, lo cual empezó a verse afectado en las clases medias y bajas, ya que notaron que no había un cambio en su calidad de vida. También estuvo en las reformas limitadas, ya que en el gobierno de López Portillo empezó a implementar reformas económicas como lo fue la nacionalización de la banca, y también hubo una falta de respuesta ante las demandas sociales que habían durante el gobierno y los abusos de poder. También los asalariados pelean centralmente por lo que son los aumentos de salarios, los sueldos, las pensiones, jubilaciones, reducción de jornada laboral, mejoras de condiciones de higiene y seguridad y también por la estabilidad de empleo. Quiero decir con las causas de la migración es que durante el gobierno de López Portillo, pues la migración fue fue el resultado de una combinación de muchas causas, la verdad. Por ejemplo,
fue la combinación de crisis económica, desigualdad social, falta de desempleos y abandono de campo. Aunque el auge petrolero prometía desarrollo, la mala administración y la dependencia de ingresos del petróleo, llevando a un colapso que empujó a miles de mexicanos a buscar mejores oportunidades, principalmente a las ciudades o en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, que pues contrataban de manufactura, construcciones, mano de obra, etcétera. Este fenómeno dejó un impacto duradero en la configuración demográfica y económica de México. Esto quiere decir que durante el gobierno de López Portillo fue realmente una época devastadora para los mexicanos, ya que en vez de ayudar a su país a crecer, más bien le estaba dando en la madre y pues esto fue resultado de una crisis económica, devaluación del peso, migración de indocumentados. Entonces, eso es el contexto de las causas migratorias. Las causas de la migración durante el gobierno de López Portillo. Durante este gobierno, la migración tanto interna como externa en México se intensificó debido a una combinación de factores económicos, sociales y políticos. Este periodo estuvo marcado por el auge petrolero inicial que generó expectativas de desarrollo, seguido de una crisis económica severa hacia el final del sexenio. Una de ellas es la crisis económica y el desempleo, que fue la devaluación del peso. Bueno, pues esto se debió a que la economía mexicana enfrentó una grave crisis en 1982 tras el colapso del auge petrolero, la inflación y la devaluación del peso, reduciendo el poder adquisitivo de las familias. Luego, después de esa causa, empezó lo que es el desempleo y la precariedad laboral. A pesar de las políticas de desarrollo, la creación de empleos formales no fue suficiente para satisfacer la demanda de una población en crecimiento. Claro, esto obligó a muchas personas a buscar oportunidades fuera del país, principalmente a nuestro país vecino, Estados Unidos. Luego, después de eso, llegó la desigualdad regional, que fue la migración interna hacia las ciudades. Esto fue la desigualdad del desarrollo económico entre las zonas rurales y urbanas. Impulsó la migración hacia grandes ciudades como la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, donde se concentraban los empleos y servicios. Esto ocasionó el abandono del campo, la falta de apoyo suficiente a la agricultura y la baja rentabilidad del trabajo rural, llevando a que muchas familias campesinas migraran en busca de mejores condiciones de vida. Bueno, pues esto aumentó la migración hacia Estados Unidos, que fue un cierre de oportunidades en México. La incapacidad del gobierno para generar empleos y combatir la pobreza incentivó y a miles de mexicanos, a emigrantes a Estados Unidos, en su mayoría de manera indocumentada. Esto llegó a la demanda laboral en Estados Unidos. Las industrias estadounidenses, especialmente en los factores como la agricultura,
construcción y manufactura. Ofrecían empleos a emigrantes mexicanos, pues claro, lo que incrementó el flujo migratorio. Luego, los problemas sociales y urbanización. Ok, esto está cañón, pero el crecimiento descontrolado de las ciudades se debió a que las personas que emigraban a las ciudades a las ciudades se encontraron con problemas como la falta de vivienda adecuada, servicios básicos insuficientes y condiciones de vida precarias, lo que a menudo los motivó a continuar su búsqueda de oportunidades en otros lugares. La marginación y la pobreza. La desigualdad social estructural se asentó durante el sexenio, empujando a las comunidades más vulnerables a buscar alternativas fuera fuera de sus lugares de origen. La falta política migratoria efectivas. Pues claro, durante el gobierno de López Portillo no se implementaron políticas eficaces para abordar las causas de la migración o para retener la población en sus comunidades de origen. Esto contribuyó al crecimiento a la migración tanto interna como hacia el extranjero. Consecuencias de la migración. Alguna de las consecuencias de la migración fue la dependencia de las remesas, ya que las remesas de los migrantes se convirtieron en una fuente de ingresos para los mexicanos, especialmente en el centro y en el sur del país. También tuvo un impacto social y familiar, ya que la migración masiva provocó una desintegración familiar y también que las comunidades perdieran una gran parte de su población activa. Tuvo una transformación también de las comunidades rurales, ya que la emigración masiva dejó comunidades rurales con una estructura social alterada, en donde los jóvenes y hombres productivos emigraban a Estados Unidos, mientras que los más viejos y niños se quedaban atrás. Hubo también una formación de comunidades mexicanas en Estados Unidos, ya que la migración aumentó en presencia de los mexicanos en lugares como lo es California y Texas, donde se crearon comunidades sólidas, contribuyendo a una identidad cultural. También tuvo un impacto a largo plazo, como lo fue el cambio en las dinámicas familiares, ya que la migración contribuyó a una fragmentación familiar en donde muchas familias no se veían durante años, y también una cultura transnacional, en donde las comunidades mexicanas en los Estados Unidos comenzaron a influir en la cultura y en la economía, provocando así entre ambos países un puente transnacional entre México y Estados Unidos.